Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que son parte de la plataforma virtual de Evangelio y Crisis. Al mismo tiempo, pues, estamos dando inicio en este año 2026 con el estudio del Sermón del Monte. Queremos enfocarnos en los 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo. Será un reto para nosotros o para mí y en especial, y en lo cual sé que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, que nos va a guiar en todo este proceso para poder llevar a cabo este estudio. Bienvenidos nuevamente a este programa de Evangelio y Crisis. Y les invito a ser parte del programa uniéndose o suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y también en las otras plataformas virtuales. Al mismo tiempo, queremos en esta ocasión dar inicio leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que hace referencia al Sermón del Monte, uno de los 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales nos dice la palabra del Señor: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí nos detenemos antes de pasar a las directrices de todo el contenido del Sermón del Monte, de los 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo. Queremos enfocarnos en un punto en particular, en lo cual queremos en esta ocasión enfocarnos en las interpretaciones que existen referente a este libro. Es uno de los libros más estudiados, uno de los tratados más estudiados del sermón, los sermones de Jesús, los 5 grandes sermones de Jesús, en los cuales, pues, basado al Sermón del Monte, se han escrito miles de libros en el mundo. Y dar una respuesta ante ello, requerimos realizar una pequeña gráfica introductoria que nos oriente, nos dé las directrices referente a todo este suceso histórico en la palabra de Dios. Que sea Dios y el Señor quien nos dirija en toda esta proceso que queremos ejecutar con cada uno de ustedes. Entonces, reafirmando pues las polémicas que ha causado o las controversias que ha producido este libro, es uno de los libros que ha causado grandes polémicas en el mundo y muy altamente estudiado e interpretado a la vez, entre las cuales hay afirmaciones que sostienen, por ejemplo, o dicen lo siguiente: que debe entenderse como la constitución del futuro reino milenial. Es una observación que existe en el mundo. Otra de las observaciones que podemos observar, o la segunda observación, es que es una guía organizada para la sociedad. 3, como un material instructivo de una idea imposible de alcanzar. Otras referencias que tenemos, una cuarta aquí: instrucciones para un grupo selecto como los discípulos, pero que no tiene relación con el pueblo de Dios. Ante estas referencias acerca del Sermón del Monte, queremos pues entonces enfocarnos en este aspecto. El Sermón del Monte podemos observar que es muy interesante y polémico a la vez, tanto que su interpretación ha prevalecido en Latinoamérica, que es la interpretación dispensacionalista, que considera que el Sermón del Monte es la constitución del reino milenial. La constitución del reino milenial. Sostienen que no es para el estado presente, sino que es la constitución para el reino o futuro reino milenial escatológico en un futuro muy remoto. Entonces, vemos que esta enseñanza se ha desarrollado mayormente en Latinoamérica y ha causado pues mucha daño al desarrollo real de la Iglesia y su compromiso de la Iglesia en esta sociedad presente. También ha comprometido la ética
del pueblo de Dios, porque ha desarrollado una escatología imaginaria, una escatología con mucha ficción dentro del contexto cristiano latinoamericano, muy posible no en todos los púlpitos, pero se ha desarrollado con fuerza esta perspectiva dispensacionalista. Al mismo tiempo queremos realizar las principales interpretaciones que existen referente al Sermón del Monte que realizó nuestro Señor Jesucristo, este decálogo de los 5 grandes sermones de Jesús. La primera interpretación, ojo, que se sostiene, la primera interpretación conocida también como la interpretación sinergista o soteriológica. La palabra sinergista proviene del griego sinergia, que significa cooperación o trabajo conjunto. Esta interpretación antigua, muy popular en la era medieval, y la Iglesia Católica Romana interpretan que el Sermón del Monte, su propósito es habilitar al creyente para que conozca lo que quiere Dios de tal manera que obedeciendo puedan alcanzar la salvación. En otras palabras, haz esto y vivirás. Exactamente quiere decir que cumpliendo las demandas del Sermón del Monte, una persona puede alcanzar la salvación. Ojo con esa perspectiva. Más específico, el hombre puede contribuir a su salvación cumpliendo las demandas que Dios demanda en la exigencia del Sermón del Monte, entre paréntesis, que quiere decir que cualquiera que contribuya en llevar una vida puramente un poco moral, de alguna manera está contribuyendo a su salvación, teniendo en cuenta que esta es una doctrina muy dañina y peligrosa y que también está dentro de los círculos cristianos evangélicos hoy en día. La salvación, ojo, la salvación es por gracia y por la sola fe en Jesucristo. Entonces, esta argumentación de esta interpretación sinergista y soteriológica, o sea, el acompañamiento de las obras para ser salvos, soteriología de salvación, quiere decir que no tiene una buena base teológica. Otra de la segunda interpretación tiene que ver con la social regla de oro, interpretación de la social regla de oro. La segunda interpretación es la regla de oro, citando en esta ocasión, por ejemplo, el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, que se toma como base para dar este enfoque interpretativo. Dicen lo siguiente, el versículo: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta interpretación referente al Sermón del Monte creen que es una guía para la sociedad o humanidad en el mundo. Una de las grandes interrogantes que surge de esta interpretación, que dicen o piensan lo siguiente: ¿qué sería el mundo si se aplicara esta regla de oro de Mateo capítulo 7, versículo 12? Todo cuanto queráis que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Sí, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaría con el mundo si aplicaran esta regla de oro? Creen que eso es el sentido interpretativo, que es para la cultura y la sociedad en el mundo, para una sociedad mejor. Esta interpretación fue muy atractiva en el pasado por el famoso escritor ruso León Tolstoy, que escribió, ojo, miren, escribió este libro: El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. A finales del siglo XIX promovió el pacifismo en base al Sermón del Monte. Ojo con eso, en base al Sermón del Monte. Este libro sirvió de influencia en el siglo XX al famoso Mahatma Gandhi. Todos conocen a Gandhi.
líder de la independencia en la India con las ideas pacifistas. No vamos a entrar en todos esos puntos, pero le estamos haciendo acá un resumen general introductorio de las interpretaciones existentes. Es posible que esta interpretación suene muy atractiva, muy gustosa, pero tenemos que tener en cuenta que el Sermón del Monte fue dirigido exclusivamente a los discípulos de Jesús, explícitamente a creyentes, porque los discípulos eran creyentes. Y es la iglesia la responsable entonces de ejecutar la regla de oro, tanto en los días de los discípulos y en nuestra era presente. Y no exactamente la sociedad, sino que el sermón fue un careo directo de compromiso con la iglesia. El Sermón del Monte está dirigido a los discípulos, no a la sociedad en general. En segundo lugar, el Sermón del Monte tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, a partir de la enseñanza que realicen los discípulos en base al Sermón del Monte. No el mundo, sino la iglesia es la llamada a producir ese impacto mundial en la educación, en el arte, en la música, en los diferentes aspectos que también en la política, en las diferentes áreas. Es la iglesia, como consecuencia de este impacto del sermón en sus vidas, a producir ese impacto hacia afuera, pero no de afuera hacia dentro. Espero ser claro. La tercera interpretación es la interpretación penitencial o pedagógica. Esta interpretación cree que el Sermón del Monte es como un mensaje de Jesús dirigido principalmente a sus oyentes para convencerlos acerca del pecado, Esta interpretación muy aceptada en los círculos luteranos y reformados antiguos, o sea, de muchos años atrás, que sostienen, por ejemplo, que el modelo del joven rico en Mateo 19:16, acerca de lo que nos dice que un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Toman como paradigma, por ejemplo, esa situación, esa circunstancia del relato de los evangelios acerca de Jesús con el joven rico, donde él dice, se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Según esta interpretación, creen que Jesús en esta ocasión está pidiendo la obediencia perfecta a la ley. E interpretan que sirve como instrumento pedagógico. Creen que sirve para mostrar a los creyentes la imposibilidad de cumplir la ley, en lo cual apelan a lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al versículo 25, de manera de que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Versículo 25, pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo ese ayo. Ahora, el peligro de esta interpretación es que el Sermón del Monte cae en esta categoría porque representa el clímax de la ley, la perfección de la demanda a los hombres, haciendo que sea imposible cumplir y no tengan otra opción que correr hacia la gracia de Dios ofrecida en su Hijo. Hasta ahí suena interesante, pero es una verdad incompleta. El mayor problema de esta interpretación es que los oyentes se olvidan que los oyentes eran discípulos
eran discípulos, aunque no todos ellos eran creyentes de verdad. Y ahí el dilema de esta interpretación, que olvidan que el Sermón del Monte estaba dirigido a sus discípulos y eran creyentes. Y acá vemos una perspectiva muy distinta, como que es para mostrar al mundo pecador para que se arrepienta, pero el compromiso en sí estaba enfocado con los discípulos. El sermón estaba dirigido a la iglesia. El mayor problema de esta interpretación, bueno, que hemos visto, otro es cierto que el Sermón del Monte produce convicción de pecado y debilidad humana y impotencia, pero el propósito central del Sermón del Monte va más allá de esos límites o fronteras que se le puso, que solamente servía para mostrar la imposibilidad que había en nosotros de cumplir la ley de Dios y para mostrar que necesitábamos de la gracia de Dios, pero va más allá. El Sermón del Monte es más claro la revelación plenaria de su Evangelio, la constitución del reino presente para la iglesia de hoy. No solamente se limita a mostrar la justicia de Dios, sino es la justicia que debe ser encarnada en la iglesia como compromiso de ejecutar la misión en este siglo presente, como lo entendió los discípulos en sus días. Entonces vemos que esta interpretación presenta vacíos en que se basa, que no es, por eso decía que hay cierta, es una verdad, pero que faltaba completar el sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ya que Jesús estaba exclusivamente dirigiéndose a la iglesia de sus días, a los creyentes, a los discípulos, excepto en un caso de Judas que no había verdaderamente sido un creyente verdadero. Entonces, si vemos esto, para darnos cuenta de esa imposibilidad y crea una idea de la esencia que representa pues el Sermón del Monte, esa belleza profunda de la Carta Magna o el Decálogo o nuestra Constitución para la Iglesia del siglo XXI, no para el futuro reino milenial, no para el tiempo, para la cultura social, sino es un sermón que desafió a los discípulos y desafía a la iglesia presente de ahora, porque el sermón está vinculado directamente con la iglesia presente de este tiempo. La cuarta interpretación es la interpretación futurista y milenial. Esta interpretación, presentada por el dispensacionalismo clásico, sostiene que el Sermón del Monte es la constitución del reino mesiánico milenial. ¿Qué quiere decir esto? Creen los dispensacionalistas los que interpretan esta postura o esta manera de interpretar, presentan que la iglesia, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, no tenía en mente a la iglesia, sino que tenía en mente, ¿qué cosa? A la nación de Israel, de ese futuro reino mesiánico, de un famoso reino de 1000 años y el trato con la famosa nación de Israel. Es una interpretación que no tiene una solidez clara, es muy engañosa, peligrosa al mismo tiempo, a lo cual se lo interpretaría mayormente a todos nuestros hermanos que a veces han inclinado a la postura más sionista, que no tiene nada que ver con perjuicios contra la nación de Israel, sino hablando de que han caído en una interpretación un poco vacía,
saliéndose de la solidez de las Escrituras. Entonces, cuando se habla, interpretan que la enseñanza del monte se realizada por Jesús, son muy radicales y difíciles y no pueden ser aplicadas, ojo, miren, no pueden ser aplicadas para este tiempo presente. Solamente es visible para el milenio, o es posible para el milenio. Eso es lo que interpretan nuestros hermanos dispensacionalistas, o de la escatología futurista o dispensacional. Esta interpretación presenta vacíos o puntos incorrectos para poder ser coherente en lo que afirma o cree en sí. En primer lugar, el Sermón del Monte hace referencia directa a la persecución que sufrirán los discípulos. Ojo, hace referencia directa a la persecución que sufrirán los discípulos en el mismo proceso que Jesús va desarrollando este sermón. En el capítulo 5, versículo 11, versículo 12, nos dice lo siguiente: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo ese versículo? Jesús, en el tratado del Sermón del Monte, les está diciendo que van a sufrir persecución. Y entonces, ¿a quién está dirigiendo el Sermón del Monte? Se está dirigiendo a la iglesia presente de aquellos días. Y es el mismo válido para la iglesia presente del siglo XXI, que quiere decir que no tiene referencia para un futuro milenio escatológico, porque el sermón estaba dirigido, en primera instancia vemos a la iglesia que les habla de grandes persecuciones y sufrimientos. Otro, vemos la maldad implícita que cita Jesús también en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16, y Él le da esta responsabilidad que la iglesia tiene de enfrentar en medio de esta sociedad actual. Les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se hará salar otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ser oculta. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que es la iglesia que tiene el grande desafío de penetrar en la sociedad. Tiene el grande desafío de preservar la sociedad, porque la sal cumplía dos labores importantes, por lo que conozco: penetraba en la carne y preservaba la carne. La iglesia está llamada, de acuerdo al Sermón del Monte, a penetrar en la sociedad y a preservar la sociedad. Es el llamado de la iglesia para la era presente. Entonces vemos otra directriz, que el Sermón del Monte no está dirigido exactamente para un futuro reino milenial remoto. Otro enfoque que vamos a ver de las palabras de Jesús, porque la escatología dispensacional aquí es incorrecta, de acuerdo a las Escrituras, la oración de Jesús pidiendo la venida del reino. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa oración es profunda, traer la justicia de los cielos aquí a la tierra. ¿Y quién es la responsable de traer la justicia de los cielos aquí a la tierra? Traer el reino de los cielos aquí a la tierra.
el mundo, Gandhi con el pacifismo. No, es la Iglesia la responsable de traer ese impacto a nuestra cultura y sociedad en nuestro país. La advertencia de Jesús a sus discípulos también que les hace acerca de las amenazas que surgirían de falsos maestros. Entonces no tiene nada que ver con un milenio. El Sermón del Monte está directamente enfocado a la iglesia presente, como lo entendió la iglesia presente de los días de Jesús, que fue los discípulos y todos los apóstolos que se unieron conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo entonces este detalle y directriz, vamos a ver que en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15 nos dice acerca de las advertencias que realiza aquí continuando nuestro Señor Jesucristo el Sermón del Monte. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todas estas observaciones no guardan relación con un futuro reino mesiánico milenial escatológico. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sino con la era presente de hoy, de estos 2000 años de la historia de la Iglesia. Con eso sí tiene relación plenaria y total. ¿Qué cosa? La constitución de fe del Sermón del Monte. Continuando. En segundo lugar, el Sermón del Monte fue dirigido para sus lectores originales. ¿Quiénes eran sus lectores originales o receptores primarios? Fueron, ¿qué cosa? Los discípulos, los apóstoles, todos aquellos que fueron llamados, en especial los apóstoles, por nuestro Señor Jesucristo. Y eso también lo afirma en las Escrituras, en el proceso que Jesús está desarrollando el Sermón del Monte en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al versículo 16. Y a esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés y a su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas el Iscariote, que llegó a ser traidor. En tercer lugar, esta interpretación es de carácter teológico. Esta interpretación es de carácter teológico y presenta el reino de Dios en un reino milenial escatológico. O sea, esta postura o interpretación acerca de la interpretación que les estaba citando, interpretación futurista milenial o dispensacionalista, entiende entonces que todo este proceso tendrá lugar todavía en un futuro reino milenial. Y hemos demostrado por medio de las Escrituras que tiene que ver con la iglesia presente de estos 2000 años de historia, o de estos 2000 años, más de 2000 años ya de historia de la iglesia presente. Tener en cuenta que Jesús, antes de pronunciar el Sermón del Monte, Jesús predicó en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. O sea, antes que el Sermón del Monte fuera anunciado o enseñado por nuestro Señor Jesucristo, Él hizo una introducción muy interesante. Evangelio de Mateo 3, capítulo 3, versículo 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Y Mateo capítulo 4, versículo 7 dice de la siguiente manera: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que en la persona de Cristo, ¿sí? En la persona de Jesús, ¿qué cosa?
había sido introducido en nuestro tiempo, en este tiempo que estamos viviendo de este mundo de siglo común, había sido introducido otro tiempo, el tiempo del reino de Dios se había acercado en la persona de Cristo. Y hace 2000 años que el reino de Dios está aquí ya presente. No está en un futuro remoto de un reino milenial, sino es el reino de Dios ahora y ya en este tiempo que estamos viviendo. Entonces podemos ver todos estos aspectos y vamos ahora también a observar la quinta interpretación. Interpretación ética para una sociedad. Esta interpretación cree que el Sermón del Monte es para la ética de una cultura o de un país o pueblo. Juan Dripp representa esta interpretación del Sermón del Monte y dice que esas enseñanzas fueron diseñadas o dichas para gente que vivía en una sociedad sencilla, agraria, pastoril, como la del primer siglo, en el caso de los tiempos de Jesús. Los asuntos de Jesús que Jesús abordó y enseñó, ojo con esto, que Jesús abordó y enseñó en el Sermón del Monte, son asuntos que siguen preocupando a la gente de todas las épocas, tanto la violencia, las ofensas que suscitaban en el primer siglo, continúan hasta hoy en pleno siglo XXI. Entonces, esta constitución de fe del Sermón del Monte no solamente estaba dirigido para una sociedad de ayer y para una sociedad del futuro milenio, sino es una constitución continua desde los días de Jesús hasta su segunda venida, que es, ¿qué cosa? La constitución de fe de la iglesia, para ahora, en este siglo presente que estamos viviendo, como lo fue para los días en los tiempos de Jesús. Que ahí estaba el mismo ejecutor, el mismo Sermón del Monte, en esencia, en persona, hablando y desarrollando toda su esencia y directriz de la revelación de la más grande belleza que Él fue, la revelación más profunda del Evangelio mostrado a los hombres. Y acá hay otro, la sexta interpretación, la interpretación del interín, que quiere decir acerca de interín, una pausa o intervalo. Esta interpretación tiene dos versiones. La interín tiene dos versiones. La interpretación liberal propuesta por Johannes Weiss y Albert Schweitzer, no soy bueno pronunciando esos tipos de nombres. La segunda interpretación que existe dentro de esta interpretación de la ética del interín es la interpretación evangélica dispensacionalista por autores que sostienen otras perspectivas, como entre ellos tenemos a Tusani y Constable. Son dos personajes que van a tener una interpretación un poquito más acercada dentro de la interpretación dispensacionalista. Son dispensacionalistas, pero con un enfoque un poco más distinto. Y la interpretación liberal. ¿En qué consiste la interpretación liberal del interín? Presentan la idea o propuesta que Jesús pensaba que el fin del mundo estaba próximo y que el fin sucedería durante su tiempo, o sea, durante su ministerio, un apocalipsis final. Por consiguiente, la ética del interín consiste en la conducta de los discípulos en ese breve periodo de tiempo, entre el tiempo del ministerio de Jesús y el advenimiento del reino mesiánico de Jesús o escatológico. Los autores o seguidores de esta postura concluyen lo siguiente: que Jesús se equivocó, puesto que el reino nunca llegó. Ojo con eso. Dicen que Jesús fue muerto y entonces la expectativa del reino se esfumó y quedó solamente una utopía
o un ideal de ese paraíso fiscal maravilloso, ¿no? Como sostienen los izquierdistas. Entonces vamos a ver toda esta perspectiva. Y dicen que Jesús fue muerto, entonces la expectativa del reino se esfumó y quedó solamente como una utopía de un ideal. Ojo con eso. Conclusiones respecto a este argumento. La ética del Sermón del Monte prácticamente queda anulado y obsoleto. El Sermón del Monte cae en un decálogo de instrucciones éticas de un breve periodo de tiempo para los días de Jesús. Y no tendría que ver con el presente, porque el reino escatológico no llegó y que Jesús se equivocó. El Sermón del Monte cae entonces en esta situación, de esta perspectiva, de esta interpretación. Podríamos decir que el Sermón del Monte no tiene ninguna utilidad, o más claro que tiene una utilidad solamente histórica e inspiradora. Esta interpretación busca presentar a Jesús como un simple ser humano. Y ahí la teología liberal con esta postura. Y recuerden que Jesús, y recuerden, hermanos, a todos los que me están viendo o están siendo parte de esta plataforma, recuerden que Jesús es Dios en verdad y hombre en verdad o verdaderamente. Como evangélicos comprendemos y esperamos la segunda venida de Cristo, y esto es axiomático e indiscutible, de que Él se fue y ascendió al Padre y retorna por segunda vez a este mundo otra vez. La segunda interpretación es evangélica, propuesta por algunos hermanos dispensacionalistas, como ya les mencioné, y no buscan caer en extremos en la interpretación de un reino milenial futuro o de ese reino milenial escatológico. Según estos intérpretes, creen o afirman que el Sermón del Monte enseña cómo debería ser la conducta de los discípulos de Jesús mientras esperan en la venida del reino, o sea, de la venida de ese futuro reino. O sea, no lo ven creen que sí, la constitución del Sermón del Monte es para los discípulos, pero que mientras viene el reino, que todavía no estamos viviendo ese reino. En otras palabras, el Sermón del Monte ha de ser entendido como la ética para los discípulos en el tiempo presente. Entre tanto se inaugura el reino. Ojo con eso. Esto quiere decir que el Sermón del Monte sí tiene que ver con la iglesia presente de hoy, pero que se trata de una ética o enseñanza para mientras o entre tanto el reino se inaugura. El dilema de esta segunda interpretación es que no reconoce al reino aquí y ahora en nuestro estado presente en que estamos viviendo. Observan la ética de la justicia del reino como una sombra o sombras representativas, no como el estado presente del reino aquí y ahora en que ya estamos viviendo. Lo que se le llama la justicia del interín, más específicamente, intervalo de tiempo o mientras tanto, eso quiere decir. Esta interpretación tiene un acercamiento con el propósito del Sermón del Monte, en el sentido que reconoce que el Sermón del Monte es la ética expuesta para los discípulos, en eso estamos muy de acuerdo, de Jesús en la era presente, pero no reconocen que el reino, pero no reconocen que el reino mesiánico ya está aquí y ahora. Ellos entienden que el reino mesiánico todavía está en un tiempo futuro, o sea, tienen ese sentido interpretativo. Tenemos que entender que el reino mesiánico se inauguró con la llegada de Cristo al mundo y finaliza con su segunda venida
para dar lugar luego al estado eterno para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Puedo decirles entonces que desde ahora nosotros como iglesia ya estamos viviendo la vida eterna. Solo vamos a ser confirmados de este cuerpo mortal a ese estado de inmortalidad, pero el reino ya está aquí desde hace 2000 años, presentado en la esencia y persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el acto más grandioso que el mundo pudo contemplar y el universo, que el Hijo de Dios viniera y habitara entre nosotros y nos revelara lo más grande, la salvación mostrada con su propia vida, con su propia sangre, mostrada en su Hijo, mostrada en el Padre en su Hijo, en lo cual Jesús reveló su Evangelio para que todos aquellos que crean y reconozcan a Él no procedan a la condenación. Continuando con este aspecto, vamos y finalizamos ya con la séptima interpretación. La séptima interpretación, la ética del reino aquí y ahora. El Sermón del Monte es la constitución del reino. El Sermón del Monte es la constitución del reino, como lo afirma también los dispensacionalistas clásicos. Pero esta ética y ese reino ya están presentes y no es una sombra o sombras del futuro por cumplirse, sino que ya está aquí, ahora, en pleno siglo XXI, desde la introducción de la persona de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre los hombres. El Sermón del Monte, en primera instancia, está dirigido, ¿qué cosa? A sus lectores originales, que eran los discípulos, y fueron los receptores originales y testigos fieles del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya desde hoy, desde hace 2000 años, estamos viviendo ese reino mesiánico que muchos todavía siguen esperando para un futuro remoto. El reino mesiánico está entre vosotros. Somos ciudadanos del reino mesiánico ahora en el siglo presente, en este preciso instante. Ya estamos viviendo ese estado del reino de Dios aquí en este mundo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y también en cada hogar sea Dios bendiciendo y trayendo luz a sus corazones. Compartan, sean parte de esta plataforma. Esta introducción ha sido quizás un poco amplia, pero que la paz de nuestro Señor Jesucristo traiga luz a sus corazones y continuaremos ahora siguiendo el tratado, viendo más acerca de esta exposición que estamos dando inicio del Sermón del Monte o los 5 grandes sermones de Jesús. Y con esta panorámica ya tenemos una idea clara acerca de qué es el Sermón del Monte. Bendiciones.